Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Llegamos entonces ahora al capítulo 3, y en el capítulo 3 Pablo va a tratar acerca de las cosas que nos tratan de robar el gozo. En esta mañana vamos a decir que renunciar a nuestros tesoros terrenales nos darán el verdadero tesoro, el celestial. Eso es lo que veremos con la ayuda del Señor en estos 11 versículos. Hemos visto hasta aquí, en esta epístola del gozo, que Pablo está enfrentando estos 4 enemigos que tratan de robarnos el gozo. Capítulo 1, las circunstancias. Las circunstancias tratan de robarnos el gozo. Pastor Warren Wiersbe decía sobre este tema que muchas veces los creyentes que tienen doble ánimo y no una mente enfocada en Cristo para enfrentar las circunstancias, y cito, son como un barco sin timón. Para el barco sin timón ningún viento es favorable. Hasta ahí la cita. ¿No es así? ¿No es verdad eso? Un barco sin timón, no importa el viento que venga, ninguno le sirve porque no tiene timón. No va para ningún lado. Y hermanos amados, hemos visto en este capítulo 1 que para un creyente que tiene doble ánimo, todas las circunstancias, ninguna es buena. Ninguna circunstancia le agrada, ni las buenas ni las malas. En todas las circunstancias hay desaliento, queja. Pero hermanos amados, para los que tenemos a Cristo en nuestra vida, las circunstancias las enfrentamos con una mente enfocada en Cristo y así podemos ver a Dios siempre, siempre detrás de cada situación o circunstancia y no perder el gozo. Capítulo 2 habla acerca de ¿qué enemigo? Las personas. Las personas nos pueden quitar el gozo. Pero una vez más, una mente sujeta al Señor nos va a ayudar a no poner la mirada en los hombres, que muchas veces nos pueden quitar el gozo, sino al Señor mismo y también a hombres y mujeres de Dios que nos dan gozo. Versículos 1 al 11 nos habla de nuestro Señor Jesucristo y el verdadero ejemplo del gozo. Versículos 12 al 18, la misma vida de Pablo como un ejemplo. Y versículos 19 al 30, Timoteo y Epafrodito. Personas nos pueden robar el gozo, pero una mente sujeta al Señor y mirando verdaderos ejemplos pueden ayudarnos a mantener ese gozo. Capítulo 3, que es el que estamos empezando hoy, un tercer enemigo son las cosas materiales, las cosas que tenemos o las cosas que no tenemos y que nos roban el gozo. Pero una mente espiritual nos puede ayudar a enfrentar a este enemigo, colocando en primer lugar lo espiritual, segundo lo mental y al final las cosas físicas. Y capítulo 4, un cuarto enemigo, las preocupaciones. Pero una mente asegurada en Dios nos puede ayudar a vencer este enemigo. Así que entrando a este capítulo 3,
versículos del 1 al 11, vamos a hablar de que nuestros tesoros terrenales, al renunciar a ellos, vamos a poder encontrar el verdadero tesoro, el gozo del tesoro celestial. ¿Qué es gozo? Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo no es algo que depende de cosas externas. El gozo es algo que depende de algo interno, la presencia de Dios en nuestra vida. Él siempre está en nosotros, por lo tanto el gozo siempre lo debiéramos tener. Pero la pecaminosidad, la falta de amor, la falta de devoción espiritual, ¿qué produce? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristezca. Por esa razón es que debemos estar continuamente cuidando nuestra comunión con Dios para que esa presencia del Señor que siempre está en nosotros, siempre sea viva. Aunque no la sintamos, ahí está. El gozo, por lo tanto, es esa plena certidumbre de que el Señor está siempre con nosotros. Y el Señor en Juan capítulo 15, versículo 11, nos agrega algo más. El Señor, hablando acerca de la vid verdadera y de que unidos a Él solamente es que podemos vivir esta vida abundante en Cristo, les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que es la voluntad del Señor que la vida del creyente es una vida de gozo, porque el Señor vive en nosotros, por lo tanto nuestra vida debiera ser una vida llena de gozo. El gozo lo podemos experimentar aunque estemos en pruebas, en circunstancias difíciles, aunque estemos siendo atacados por personas, aunque tengamos problemas con las cosas de este mundo y aunque tengamos grandes preocupaciones. A pesar de eso, podemos tener gozo si tenemos esta mente, esta mentalidad que hemos visto, la mente de Cristo. Vamos entonces al versículo 1 y vamos a encontrar en primer lugar que el gozo de Cristo en nosotros es indestructible. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Teniendo en mente Juan 15, 11, donde el Señor nos habla de que el gozo de Él mismo, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, está en nosotros y es la voluntad de Dios de que lo disfrutemos siempre. Por eso Pablo con tanta seguridad les dice a los hermanos de Filipos: gócense en el Señor. No permitan que los enemigos del gozo les roben este maravilloso gozo. Gozaos en el Señor. Para vosotros es seguro. Es totalmente seguro. Por lo tanto, a continuación, en los versículos 2 y 3, Pablo va a dar una advertencia acerca de cuidarse de falsos maestros que tratan de robar el gozo. Versículos 2 y 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los judíos y los judaizantes extremos, religiosos extremos que estaban guardando la ley y que aún no habían entendido el regalo de la gracia y seguían lamentablemente perdidos y sin Cristo, seguían practicando una fuerte religión judaica basada en la ley. Y en primer lugar, Pablo les dice: cuídense de ellos. Y usa aquí un insulto muy fuerte: los perros. Los judíos, los religiosos, ¿cómo le llamaban a los gentiles? Les decían perros. Y si nosotros también vamos a la Escritura, vamos a encontrar que no es como en Occidente. Hoy día en Occidente un perro puede llegar a ser un animal muy fino, un animal doméstico, las personas, quizás hay muchos de ustedes que tienen uno en casa, lo cuidan mucho, ¿cierto? Lo alimentan bien. Es un animal que llega a ser muy fino y muy querido en el hogar. Pero en el antiguo Oriente no era así. Los perros eran los animales más sucios y despreciables. Eran animales salvajes que andaban en jaurías y eran callejeros, comían basura y eran un problema. ¿Recuerda la parábola del rico y Lázaro? Venían los perros a lamerle las llagas a ese pobre, porque eran animales callejeros.
Eso aparece en Lucas 16, 21. ¿Recuerdan cuando el rey David era perseguido fuertemente por Saúl, quien quería matarlo? Y en una ocasión David le dice, ¿qué crees que soy? ¿Un perro o una pulga? Eso está en el primer libro de Samuel. En Mateo capítulo 7, versículo 6, el Señor Jesucristo dice, lo santo no debe darse a los perros. Así que, hermanos, cuando Pablo les dice a los judaizantes perros, les está dando vuelta que todo lo que ellos dicen acerca de los gentiles realmente se lo están diciendo ellos mismos, que esa es la verdad acerca de ellos y no de los demás. Pablo dice entonces a los hermanos en Filipo, cuídense de estos hombres, porque su justicia y su religiosidad es tan sucia como estos perros callejeros. Guardaos de los malos obreros, les dice a continuación, falsos maestros que estaban orgullosos de su propia justicia y que no habían tomado de la justicia de Cristo. Seguían vanagloriándose de la ley judaica, la cual en ningún caso, y lo estudiamos cuando hablamos del libro de Romanos, la ley no es un instrumento de salvación. La gracia es la salvación y el instrumento de salvación es la fe. La fe es como el servicio, el tenedor con el cual tomamos el alimento que es la gracia y que nos alimenta y que nos da la vida eterna. La ley no es un instrumento de salvación, es el ayo, ¿recuerda cómo lo presenta Pablo en Gálatas? El ayo que nos guió a Cristo. En griego ahí dice el pedagogo, el profesor que nos encaminó hacia la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos dice cuán pecadores somos. Trate usted de cumplir los 10 mandamientos perfectamente, no va a poder. Porque la ley que hace nos presenta cuán pecadores somos, cuán difícil para nosotros es tener una vida completamente recta. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condenación, de nuestra inrectitud, ¿qué hacemos? Corremos hacia la gracia. En ese sentido, la ley entonces es un instrumento que nos presenta cuán pecadores somos y cuánto necesitamos a Cristo. Pero los judaizantes y los judíos habían tomado la ley como si fuera la salvación misma. Estaban equivocados, estaban lejos de Cristo. Adoraban la ley como si fuera un Dios. Por eso Pablo les dice, cuídense, es una doctrina sucia como los perros callejeros y son malos obreros porque tratan de enseñarle a usted que la verdadera espiritual es vivir una vida religiosa separada del Dios de gracia y de amor. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, finalmente. Para un judío que entiende esto es una ofensa tremenda. En la circuncisión, ¿cierto?, que es un ritual muy sagrado para el pueblo de Israel, ¿qué recuerda? El pacto de Dios con Abraham y la promesa de la tierra prometida y la promesa de ser parte del pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 2? Si me acompaña, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, hermanos amados, por esa razón Pablo les dice, ustedes se creen mucho por ser circuncidados, no están más que mutilados si no tienen a Cristo en su corazón. No es una más que una simple marca en la carne que de nada aprovecha. No más que mutilados, eso no más son. Para un judío que lo entiende es una tremenda ofensa, porque para ellos era muy sagrado, pero la Escritura lo explica. Aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel, circunciden el prepucio de su corazón. Así que en segundo lugar, vemos acá, Pablo les hace una advertencia de cuidarse de estos falsos maestros. En primer lugar, establece
que el gozo en la vida del creyente es indestructible, y ahora advierte acerca de estos falsos maestros. Su doctrina es sucia, son malos obreros, enseñan una salvación por medio de las obras y no por medio de la gracia, en fe. Y finalmente no son más que mutiladores del cuerpo, es decir, solamente guardan cosas externas y las elevan como si fueran instrumentos de salvación, y no lo son. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es entonces la verdadera vida cristiana, el verdadero servicio a Dios, cuando nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo una persona se gloría en Cristo Jesús? Cuando entiende, ¿cierto? Antes nosotros consideramos que la cruz era una locura, pero hoy día la cruz ha llegado a ser sabiduría de Dios, porque nos hemos dado cuenta de qué significa realmente Cristo y su sacrificio. Cuando se aplicó a nuestra vida y nos salvó y nos dio la vida eterna gratuitamente, nos dimos cuenta que todo lo demás, estas cosas son externas. Lo más importante, que cuando Cristo viene y mora en la vida de nosotros, todo lo que es externo se vuelve algo natural. Obedecer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener una vida de oración, aborrecer el pecado de nuestras vidas, todas esas cosas se vuelven algo natural. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una transformación interna para que esa transformación externa llegue a ser natural. Pero en el caso de los religiosos, toda esta vida externa ellos la hacen con un gran esfuerzo. No son transformados interiormente. Por lo tanto, la vida externa que ellos tienen no es más que una religión vacía. Así que, hermanos amados, cuidémonos también nosotros de los falsos maestros, de los falsos hermanos, que enseñan una vida religiosa separada de la gracia, separada del amor de Dios. Una salvación, recibida por obras y no por medio de la gracia y de la obra completa que Cristo realizó en la cruz. Hemos dicho también que la verdadera vida cristiana es el amor, el ejercicio de practicar todas las cosas en amor. La verdadera libertad la da solamente el amor. Cuando un creyente anda por amor, nunca le va a hacer daño a otro. Porque el amor, ¿qué hace? El amor no hace nada indebido. El amor todo lo sufre. El amor lo espera todo. El amor tiene esa cualidad de que cuando se practica la vida cristiana viene a ser una vida de rectitud, pero en forma natural, en completa libertad. Vamos a entrar ahora al versículo 4, donde encontramos algo muy importante, que son los privilegios que tenía el apóstol Pablo. Dice, versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Y aquí entra el tema donde estamos haciendo énfasis en esta mañana. ¿Tenemos tesoros terrenales que amamos mucho, que nos costaría mucho soltarlos? Pablo a continuación va a empezar a enumerar todas sus credenciales terrenales y va a decir, miren, todas estas cosas comparadas con tener a Cristo en nuestra vida y tener el gozo de Cristo en nuestra vida no son nada. Versículo 5, circuncidado al 8º día. Hermanos, este mandamiento es el mandamiento original dado por Dios a Abraham. En Génesis capítulo 17, versículo 12. Los niños debieran ser circuncidados, todo varón, al 8º día. Es interesante que la tecnología médica, la medicina, ha descubierto a través de los años varias cosas, y una de ellas es que los bebés al 8º día tienen por fin la capacidad completa de cicatrización. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Que nos creó y sabe perfectamente cómo somos. Circuncidado al 8º día. Así que Pablo había observado esto como su familia lo hizo con él, tal como la palabra de Dios lo enseña para el pueblo de Israel. A diferencia, por ejemplo, de los ismaelitas.
Lo leímos el miércoles, ¿recuerda? En Génesis 17, verso 25. Los ismaelitas eran circuncidados a los 13 años. Pero Pablo no era cualquier judío, no era cualquier oriental. Era judío circuncidado al 8º día, tal como lo explica y lo pide la ley de Dios. Del linaje de Israel. Aquí se hace un énfasis muy importante, porque lo que está diciendo es: yo soy un verdadero israelita, un verdadero descendiente de Abraham. No soy de una línea mezclada, como lo pudieron ser los ismaelitas. Es un verdadero judío. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín. Hermanos, la tribu de Benjamín es muy especial, por varias razones. El primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y es probable que por esa razón a Pablo le pusieron por nombre Saúl. Su verdadero nombre, el nombre hebreo del apóstol Pablo, era Saúl, y que en el libro de Hechos se traduce como Saulo. Pero de repente, el escritor Lucas le cambia el nombre hebreo y le pone un nombre griego, Pablo. Porque ahora ya no es más el judío perseguidor, ahora es el siervo de Dios, el misionero que va a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Y le pone un nombre ahora en griego, como haciendo ver que ya no es más un hombre que está enfocado a un puro pueblo, sino que ahora está enfocado hacia todos los pueblos y hacia todas las naciones. Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, lo hacían gritando: en pos de ti, Benjamín. Ese era el grito de guerra que tenía el pueblo de Israel cuando salían a la guerra. La tribu de Benjamín también es muy importante, porque los últimos hijos, ¿cómo se llamaba el padre de José y Benjamín? Jacob. Los únicos hijos que nacieron en la tierra prometida fueron José y Benjamín. Los demás, todos nacieron fuera de la tierra prometida. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 35. Así que la tribu de Benjamín era muy especial. Era una tribu que podríamos decir de la aristocracia del pueblo de Israel. Hebreo de hebreos. Esto significa que Pablo no era como Timoteo. Timoteo era hijo de una mamá judía, pero de un papá griego. Pablo era hijo de mamá judía y papá judío. Eso es lo que está diciendo. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo no recibió cualquier educación judía, recibió la más completa. Desde los 5 años hasta los 10 años estudió el Antiguo Testamento y se memorizó los 5 libros del Pentateuco. Eso era lo que típicamente se hacía. Luego pasó de los 10 años hasta los 15 para memorizar el resto del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, en las sinagogas del mundo, siempre hay un hombre sentado en la sinagoga que es una persona que se sabe el Antiguo Testamento de memoria, en hebreo. Bueno, esa era la típica educación judía para los niños. De ahí que yo soy un poco enemigo de cuando se habla de que los apóstoles eran personas del vulgo y sin educación. Ese era el concepto que tenían los judíos helenistas, ¿no? Me parece que eso sale en Hechos capítulo 4, donde se le dice: estos son del vulgo, ¿recuerda? Que así los trataron a los apóstoles del Señor. Todos los apóstoles del Señor estudiaron por lo menos hasta los 15 años con la típica educación hebrea, así que por lo menos se sabían de memoria el Antiguo Testamento. Cuando un niño de 15 años tenía una capacidad sobresaliente, tenía un llamado de Dios, amaba a Dios y tenía cualidad que le hacía especial para servir a Dios, entonces pasaba a ser discípulo de un rabino. Los que no tenían la capacidad y no eran tan brillantes y no iban a tener este llamado de Dios, seguían el oficio de la familia. Recuerda, por ejemplo, que Pedro y su hermano, ¿qué eran? Eran pescadores.
Así que ellos no pasaron al tercer nivel de educación hebrea, se quedaron solamente hasta ahí, lo cual no era malo, pero siguieron el oficio de la familia. Pero ¿quiénes podían llegar a ser sacerdotes? ¿Quiénes podían llegar a ser rabinos? O un sabio en Israel seguían la educación con un rabino. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, realmente a eso se estaba refiriendo. Ese era el contexto en ese momento. Haber estudiado hasta los 15 años y saberse de memoria toda la Biblia, que tenían ellos hasta ese momento, desde Génesis hasta Malaquías, y luego dejar su familia, dejar su hogar, dejar sus amigos, dejar su pueblo, e irse con su rabino, y estudiar con él y ser un seguidor de él por el resto de la vida. Eso significa, en el Nuevo Testamento, ser un discípulo. Es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Y Pablo era eso. Pablo era el mejor de los mejores niños de 15 años que ya se sabía la Biblia de memoria y pasó bajo la tutela de ¿quién? Él lo dice en Hechos. Él fue discípulo del gran rabino, del gran maestro de Israel, Gamaliel. Así que la formación, la educación que tenía Pablo era la más alta, elevada que se podía tener en el mundo en ese momento. Su educación era la más alta posible. Y aquí hay un gran misterio, y esto es solamente una opinión mía, muy personal. Para llegar a ser fariseo, normalmente tenía que ser casado. ¿Qué pasó con la esposa de Pablo? Porque dice aquí que llegó a ser fariseo. Hay algunas teorías. Una de las más interesantes es que posiblemente Pablo sí era casado, pero usted recuerda que él era un perseguidor de la iglesia, tremendo. Él tomaba a los cristianos, los encerraba en cárceles, participó en el asesinato de Esteban, y hay algunos que han dicho que es posible que su esposa se convirtió en cristiana y él la mató, o la mandó a matar, o fue parte de su ejecución, así como fue en el caso de Esteban. Pablo no tenía mucha experiencia matrimonial, así que si estuvo casado fue por un poco tiempo. Pero si era fariseo, era muy probable que era casado. Si usted revisa la escritura, las escrituras de Pablo y las compara con las de Pedro, Pablo tiene mucha enseñanza para las esposas. Les dedica bastantes versículos para enseñarle a las hermanas casadas cómo deben ser. Pero Pablo les dedica muy poquito. Sí tiene mucho que decirle a los hombres, pero a las esposas les da poquita enseñanza. Tenía poca experiencia matrimonial, si es que la tuvo, pero llegó a ser un fariseo. Tuvo la máxima educación. De ahí que nosotros entendemos por qué cuando el Señor Jesucristo llega donde Pedro está pescando y le dice, ven y sígueme, y rápidamente dejaron todo y se fueron con él. ¿Por qué? Porque ellos, que no lo habían logrado, habían cumplido 15 años y no tenían el llamado, no tenían la capacidad para seguir bajo un rabino, pero de repente ellos ya son hombres un poco más grandes, están ahí trabajando en el oficio de su familia y de repente llega un rabino y le dice, ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Lo has logrado. Tú eres el mejor de los mejores y vas a ser mi discípulo. Modernamente, en nuestro mundo occidental sería como, ven, tu colegiatura universitaria está pagada, licenciatura, maestría y doctorado. Más o menos es el parecido que nosotros tendríamos en el día de hoy. Por eso que para nosotros se ve como un poco irracional, que de repente dejan todo y le siguieron. Era porque esa era la costumbre. Seguir a un rabino era lo más alto que uno podía tener. Y que un rabino te escogiera, más aún. Porque los niños tenían que pedirle a un rabino si podían ser su discípulo. Pero aquí ocurría al revés. El rabino buscando discípulos. Así que, hermanos amados, ¿Pablo tenía de qué gloriarse? ¿Tenía tesoros terrenales? Claro que los tenía. Él podría haber sido uno de los más grandes de la nación hebrea, pero él dejó todo por algo mayor. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Para un judío, hermanos, en la religiosidad judía o en la espiritualidad judía, ser celoso de la ley
era una de las más altas. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Cuando llegó al templo y habían cambistas, había gente vendiendo y habían convertido la entrada del templo en un mercado. ¿Qué hizo el Señor? ¿Actuó amablemente con esas personas? Se cumple una profecía mesiánica, Salmo 69:9. El celo de tu casa me consumió. Ser celoso de la santidad de Dios, ser celoso y enfurecerse, no en forma pecaminosa, sino por lo bueno, por protegerlo de Dios, por proteger la santidad de Dios, era una virtud altísima en el judaísmo. Y Pablo dice, mi celo yo lo demostraba persiguiendo a estos hombres que querían destruir el judaísmo. Así él veía a los cristianos. Pero no es eso. No es que el judaísmo quería ser destruido. Se ha transformado ahora en algo más. El cristianismo es la verdadera consumación del plan de Dios. El judaísmo y toda su religiosidad y su ritualismo no era más que una sombra del Mesías venidero. Así que él era muy intenso y él pensaba que lo hacía para la gloria de Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprochable. Se esforzaba totalmente por cumplir cada elemento de la ley. Así que como usted puede ver aquí, en la cultura hebrea, Pablo no tenía rival, ni lo habría tenido en ese tiempo, ni lo habría tenido ahora. ¿Tenía de qué gloriarse? ¿Tenía una posición en la cual podría haberse dedicado de por vida y haber tenido una buena vida? ¿Pero qué hace? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que en estos versículos 4 al 7 hemos visto los privilegios y los logros que tenía Pablo. Y él dice, en comparación de Cristo, no son nada. Hermanos, si nosotros renunciamos a nuestros tesoros terrenales, vamos a encontrar el verdadero tesoro, el tesoro celestial, del cual depende el verdadero gozo que Pablo les pide ahí en el versículo 1. Pero si nosotros seguimos atados a nuestro buen trabajo, a nuestro buen sueldo, y lo tenemos como un Dios, nuestra casa, nuestras cosas, no son malas. En Génesis capítulo 1 se nos dice que Dios creó todas las cosas. Y cuando Él terminó la creación, ¿qué dijo? Todo era bueno, en gran manera. Las cosas son buenas. Y Dios las creó para que las disfrutemos. Pero cuando toman el lugar de Dios, se convierten en un tesoro terrenal que nos hace perder el tesoro más valioso, el tesoro celestial. Y por eso no tenemos gozo. Y por eso no tenemos una vida de gozo. Porque nuestro tesoro está aquí y no allá arriba, en el cielo. Pablo renunció a todos esos tesoros y dijo, para mí, todo eso, en comparación a Cristo, son pérdidas. Así que, hermanos, una vida equilibrada no significa volvernos franciscanos. Voy a regalar todo, voy a vender todo y voy a vivir sin nada. No está diciendo eso. Dios creó todas las cosas y son buenas. Y Dios puede bendecirle a usted incluso con más de lo que necesita. La cosa es que eso no se convierta en su Dios, que eso no se convierta en algo mayor a Dios, que su amor no sea mayor por esas cosas que su amor por Dios. Hemos visto hasta aquí que las personas, en el capítulo 2, son para amarlas, son para servirlas. Dios debe ser glorificado y las cosas materiales, son solo para usarlas. Son para usarlas, son medios para glorificar a Dios y para servir a otros. Pero cuando perdemos de vista este equilibrio y el tesoro se vuelve lo terrenal y no lo celestial, invertimos el orden y empezamos a amar las cosas, empezamos a utilizar a las personas y dejamos de glorificar a Dios en la vida. Y el gozo lo hemos perdido definitivamente. Versículos 8 al 9, vamos a ver
el valor supremo de Cristo por sobre las cosas terrenales. El valor supremo de Cristo por sobre las cosas terrenales. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuáles eran las cosas que se habían convertido en su gran tesoro terrenal y que le habían hecho perder de vista el verdadero tesoro, el tesoro celestial? Ese tesoro celestial es Cristo. Es el pan de vida que vino del cielo para darnos la vida a nosotros. Era el judaísmo, la ley judía, toda la educación que él recibió, todos los privilegios que él recibió, su linaje y todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Él dice, eso en comparación a Cristo no es nada. La justicia que recibí de Cristo no se compara. En Romanos, te recordará que el tema principal de la epístola a los Romanos es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta de dos formas. Para el que cree en Cristo, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Vida eterna, salvación gratuita. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios para aquel que rechaza a Cristo? En condenación eterna. Así que la manifestación de la justicia de Dios se manifiesta justamente así. Salvación al que cree, condenación al que rechaza. Y si usted me acompaña a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esa es la ley justa. El culpable paga, el inocente queda absuelto. Pero mire lo que dice Proverbios ahora, capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En Deuteronomio 25 dice que el que es justo debe ser absuelto. Si es acusado alguien que es impío y culpable, debe ser condenado. Esa es la ley justa del Antiguo Testamento. Pero aquí dice que si se justifica al culpable, es abominación a Dios. ¿Dios entonces nos puede justificar a nosotros? Sería una abominación. ¿Cómo un Dios santo puede perdonar a un pecador sin ser él mismo una abominación? Vámonos a Romanos, capítulo 5, versículo 19. Quizás, hermanos, el versículo más importante de la Biblia. Una gema escondida. Pero en cuanto a la salvación, quizás el versículo más importante que podamos leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán declarados justos, constituidos justos. Es diferente. Hermanos, nosotros no somos inocentes. Nosotros éramos culpables. Para que Dios, un Dios santo, pudiera perdonarnos y darnos la salvación, Él tuvo que constituirnos justos, que es diferente a declararnos justos. Porque nosotros no somos justos, somos culpables. Incluso nosotros seguimos pecando ahora mismo. Aún la naturaleza pecaminosa está en nosotros. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para poder perdonarnos? Tuvo que hacer un cambio de posición, tuvo que hacer una sustitución. El que tenía que morir en la cruz éramos nosotros. Puso a su Hijo, murió en la cruz, y en ese momento la ira de Dios por nuestro pecado fue satisfecha. Y ahora, cualquier pecador que vaya a la cruz de Cristo y le pida a Dios, por medio del sacrificio perfecto de Cristo, que le perdone sus pecados y le dé la vida eterna, ¿qué ocurre? Dios toma la justicia de Cristo y se la pone encima a usted, como un manto
de justicia y de salvación. Esa es la única forma en que Dios podía perdonarnos, no había otra forma. Tenía que morir un justo por todos los injustos, para que pudiéramos ser constituidos justos. Dios no nos declara justos, porque no lo somos. Nosotros somos culpables. Lo que Él tuvo que hacer fue cambiarnos de posición, bañarnos con la sangre de su Hijo. Era la única forma en que Él podía traernos a su presencia, mirarnos y decir, me agrada, porque está cubierto con la sangre de mi Hijo, mi único Hijo. Así que, hermanos amados, cuando Pablo aquí en Filipenses habla de que para él la más grande ganancia es Cristo, es esto. Él se dio cuenta que toda la ley hebrea, por más buena que era, todo el conocimiento maravilloso que había allí, los pactos y todo eso, eran solamente una parte, le faltaba lo más importante, el cumplimiento total. Y ese cumplimiento lo hizo Cristo. Era la parte que a él le faltaba. Y cuando recibió a Cristo, se dio cuenta que venerar tanto toda esa religiosidad no servía de nada sin Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ahí está. Nadie va a poder agradar a Dios por medio de la ley. Nadie, porque nadie la puede cumplir. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso ver la explicación tan clara de Pablo, cómo nosotros podemos diferenciar entre la verdadera vida cristiana, salvación por gracia, por medio de la fe, en comparación a los religiosos que se creen justos en sí mismos, viviendo una religión y creen que por medio de sus propios méritos agradan a Dios y un día van a ir al cielo. Ese es el catolicismo romano, por ejemplo. Un sistema religioso basado en obras. Y si usted se fija, todas las religiones del mundo son iguales. Solo el cristianismo es diferente, el cristianismo bíblico, porque se basa en que el único camino para llegar al Padre es una persona, Cristo, y no un sistema religioso, no unas leyes, solamente una persona, Cristo. ¿Está usted en esta mañana con el Padre por medio de Cristo? Es la única forma de ser salvos. Pablo dice, en comparación a Cristo y la ley, no hay dónde perderse. El valor de Cristo es supremo por sobre los tesoros terrenales. Así que, hermanos amados, si usted en esta mañana tiene carga en su corazón, las cosas le están quitando el gozo, las cosas materiales, nuestra salud, una carrera perdida, oportunidades laborales perdidas, diferentes cosas que vienen a nuestra vida por este asunto, por los asuntos materiales, por el cuerpo. Hermanos, hay algo mayor, Cristo en nuestras vidas. Enfoquémonos en Él y vamos a tener gozo. Pablo ocupa una palabra un poquito fuerte aquí, porque dice, y lo tengo por basura. La palabra griega ahí es estiércol. Así que Pablo, con su celo, con su temperamento tan típico, dice cosas bastante fuertes aquí en este capítulo. No es nada para mí todo eso cuando lo comparo con haber ganado a Cristo, con tenerle a Él en mi vida. Las cosas se vuelven nada, solamente un medio. Dios le dio todas estas cosas y las usó para su gloria. Gracias a toda la educación que Pablo tuvo, tenemos algo como la epístola a los Romanos, por ejemplo. Y todos los escritos de Pablo son igualmente valiosos. Así que las cosas no deben llegar a ser un fin en sí mismo, un Dios. Son solamente un medio. Nada más que eso. Pablo no es que esté despreciando en el sentido de que él diga no son nada, sino que en comparación a Cristo no son nada. Pero él igual usaba todas esas cosas. Por ejemplo, él como ciudadano romano que era, tuvo algunos privilegios cuando fue encarcelado y llevado a Roma.
Él, gracias a la educación hebrea que recibió, es que nosotros hemos podido ser enseñados en muy buena parte por Pablo en sus epístolas. Así que las cosas son un medio y debemos usarlas para la gloria de Dios. Finalmente, hermanos, versículos 10 y 11. Aquí está por fin el tesoro celestial. El tesoro celestial es conocer a Cristo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el verdadero tesoro, hermanos? Tener a Cristo, conocer a Cristo. Muchas personas hoy dicen, sí, yo conozco a Dios, sé de Dios. Si usted hace una encuesta, todos son cristianos. Pero hermanos, esto es igual que si alguien va a la casa presidencial, se para afuera y dice, hola, mi nombre es tanto y vengo a hablar con el presidente. No lo van a dejar entrar. Le van a decir, usted está loco, váyase. Pero es distinto si el presidente dice, manda a decir, yo conozco a esta persona, déjenla entrar. Muchos dicen, yo conozco a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Eso es lo que nosotros tenemos que enfatizarle a las personas cuando hablamos con ellas. ¿Dios te conoce a ti? ¿Tienes a Dios en tu vida? Solamente Cristo te puede salvar, solamente Él te puede dar la vida eterna. No es conocerle a tu manera, es como Dios lo dice aquí en su palabra. Y solamente a través de Cristo puedes llevar al Padre. El poder de su resurrección. Quizás esta es una de las frases de Pablo más difíciles de interpretar. Pero en mi opinión, creo que se refiere a que el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy tenemos nosotros los creyentes para andar en vida nueva. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Así como hemos sido resucitados juntamente con Cristo en nuestra muerte, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora también ese mismo poder de resurrección nos da a nosotros, nos faculta para vivir una vida cristiana llena de gozo, una vida abundante. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo ya estaba adelantando cuál iba a ser su final, ¿no? Si usted recuerda allí en el capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y si avanza un poco a segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo está en su último encarcelamiento, Pablo está en Roma y dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La historia dice que Pablo fue decapitado en la Vía Ostia en Roma y así fue como él se une a la lista de los mártires de la iglesia del primer siglo. Pablo tomaba esto como un gran privilegio. Él prefería eso a tener una gran vida como hebreo entre hebreos. Él prefirió eso porque él sabe que nuestra vida aquí en este mundo es tan pequeña en comparación con la eternidad que vamos a pasar en el cielo. Entonces él dice, para mí vale la pena, si es necesario, entregar mi vida por la causa de Cristo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que, hermanos amados, hasta aquí hemos visto que el verdadero tesoro es conocer a Cristo. Renunciar a nuestros tesoros terrenales nos dará el verdadero tesoro, el celestial. Nos dijo Pablo en el versículo 1 que el gozo de Cristo en nuestras vidas es indestructible. Nos alertó de los falsos maestros, a cuidarnos de los falsos maestros en los versículos 2 y 3. Luego, versículos 4 al 7, Pablo nos presenta los privilegios y logros que tuvo Pablo en su vida. Versículos 8 y 9, vimos el valor supremo de Cristo por sobre las cosas terrenales. Y finalmente, versículos 10 y 11,
El verdadero tesoro es conocer a Cristo. Así que, hermanos amados, en esta mañana, si tenemos que renunciar a algo, hagámoslo hoy. En fe, entendamos que esas cosas no deben tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Dejemos de lado esas cosas que nos roban el gozo y entendamos que son solamente un medio que Dios nos da. Nada más que eso, son un medio para que le glorifiquemos. Y el Señor va a llenar nuestra vida de gozo. Oremos.